Vamos a revisar la guía número 1. En la guía número 1 nos presentaban 6 elementos que tenían una interferencia sobre lo que conocemos en efecto invernadero. Esos 6 elementos eran la deforestación, que estaba de 15 a 18. Quiere decir, podíamos tomar un valor entre 15, podría ser 15.3, 16.48, menores que 18. Es eso en un porcentaje. Entonces, si yo voy cambiando estos valores, puedo decir que varía. No es un valor exacto, podría estar cambiando dependiendo de las circunstancias. Entonces, eso significa que vamos a tomarlo como una variable, la vamos a llamar X. Para la producción que iba de 11 a 15, lo tomamos como Y. El transporte de 5 a 6, W era de 8 a 10, T de 2 a 4 y S de 3 a 4. Entonces, yo hice después una proposición y era que esa expresión algebraica que acabamos de organizar, sumando los elementos, la encontráramos para un valor determinado. Entonces, eso es valor numérico. Ese valor era el punto medio. Por eso, sumamos los dos valores que teníamos como extremos en cada uno de los datos y lo dividimos por 2. Así encontramos el punto medio. Hay valores que son muy fáciles de identificar. Si usted sabe el número que está entre 8 y 10, pues es 9, ¿sí? Pero pues en algunos casos es mejor verificar con esta suma, sobre todo cuando hay valores, por ejemplo, con decimales. Entonces, cuando le pidan el punto medio, usted suma y divide por 2. Bien, ya entonces podemos hacer el reemplazo de va a cambiarse por 16.5, la P por 13, T que corresponde a transporte 5.5, la O que es procesamiento por 9, refrigeración por 3 y desechos por 3.5. Entonces nuestro ejercicio que inició como expresiones algebraicas, ahora bajo una condición que era la de punto medio, la convertimos en valor numérico. Entonces, esa afectación sobre el efecto invernadero es de 50.5%. Eso con respecto al video que vimos, ¿no? Recuerde, esto está señalado bajo una información anterior. De la misma manera, la otra ecuación que corresponde a otro enunciado que nos dieron. Listo. Ahora veamos la siguiente pregunta. En ella nos decía que para una tabla que nos daban, tomáramos una gráfica de barras. Entonces, aquí nos están diciendo, por ejemplo, que los lácteos corresponden a 129.062 toneladas. Es en consumo. Y observe que la gráfica que está a la derecha, pues representa inicialmente la información como de una manera correcta, empezó como bien, porque de acá dos cuadros, 100, 200, 300, 400, 500, pero el problema empezó cuando era 1000, ¿sí? Porque si ustedes observan desde la parte de inicio hasta 1000, corresponde a casi 20 cuadritos. Quiere decir el 2000 debería estar a 20 cuadros más. Entonces nuestra gráfica realmente en esa última parte nos está representando los valores reales. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Esa es una propuesta de una gráfica de una compañera. En eso deberíamos era cambiar a una escala, por ejemplo, de 500, ¿sí? 500, cada 500. Entonces, podríamos tener 500, 1000, 1500, 2000. De esa manera tendríamos una escala apropiada para hacer nuestra gráfica de barras correctamente. ¿Listo? Eso, pues usted puede ver la gráfica muy bonita, como acertada, pero no corresponde realmente por la escala, por lo que les expliqué ahorita. Ahora, en el otro ejercicio que se refería a porcentajes, nos estaban dando una cantidad de pérdida y desperdicio de alimentos. Eso era
de 9,76 toneladas, nos decía el ejercicio. ¿Qué hicimos acá? Coloqué la tabla que teníamos inicialmente y agregué los datos que nos dieran de pérdida y desperdicio según los elementos que nos señalaron. Hicieron una interpretación. Aquí voy a analizar qué interpretación hicieron. No fue la pedida, pero hicieron la siguiente interpretación. Si tenemos 129.000, estamos hablando de lácteos, si tenemos 129.062 toneladas de lácteos en consumo, ¿cuánto se desperdicia? Dice que el desperdicio es 29.000, ¿sí? Entonces, se hace una regla de 3, hicieron una regla de 3, donde 129.062 toneladas era el 100%, y averiguaron qué porcentaje correspondía a 29.000. ¿Cuál es la interpretación de este ejercicio? Están interpretando cuánto es el desperdicio y la pérdida si se hiciera sobre el consumo que se referencia ahí, ¿sí? No lo están haciendo sobre el consumo del real, no más que el consumo es sobre toda la producción que se hace de cada uno de los elementos señalados, porque ahí tendrían que sumarse el consumo y el desperdicio para poderse hacer el porcentaje adecuado. El ejercicio en realidad tenía que ver con esto. Tenemos una suma de todos los elementos que se desperdician, ¿sí? Pérdida o desperdicio. Y eso dio 9.768.000 toneladas, ¿sí? Verifiquemos esa columna de pérdidas y desperdicios. Ahora, el porcentaje que se pedía era con respecto a ese como el total, ¿sí? Entonces, los 9,76 toneladas corresponden al 100% y preguntábamos, los lácteos, entonces, ¿qué porcentaje de ese desperdicio era? Entonces, aquí la regla de 3 es 9.768.000 toneladas de desperdicio es el 100% y 29.000 a cuánto correspondía. Y hacíamos nuestra regla de 3 así. Y así para cada uno de los elementos. Entonces observen, si yo tengo 9,76 millones de toneladas y desperdicio, por ejemplo, en frutas, 6,10 millones de toneladas, entonces estoy desperdiciando mucho en esta cantidad de frutas. Quiere decir que es la que más se desperdicia. Por eso, miren ese valor, es el más alto. Cuando yo tomo todos estos valores de los porcentajes que corresponden al total de los desperdicios realizados por cada uno de los datos, ahí sumo aproximadamente 100, ¿sí? Entonces, esa era nuestra tabla de análisis. Miremos aquí algunas de las fórmulas. Entonces, tenemos, por ejemplo, algunos tomaban el 28,56, hablando en millones de toneladas, como el 100%, y los 9,76 millones de toneladas como el X. Quiere decir, si se habla de consumo completo y se habla del desperdicio en comparación, se está diciendo que el desperdicio es el 34,17% de ese consumo, ¿sí? Pero en realidad lo que se tenía que hacer es el que está en azul clarito. Dice, tengo 9.768.000 toneladas, corresponde al total del desperdicio, el 100%. Quiero saber, por ejemplo, en el primer caso, los lácteos, que eran 29.000, ¿a qué porcentaje corresponde? Si yo verifico el proceso del porcentaje, lo que tengo que hacer es multiplicar los 100 por los 29.000, los 100% por 29.000, cruzo esos dos y lo divido por el otro. Entonces lo divido en este caso por 9.768. Observen que ahí hicimos una cancelación, ¿no? Para no tener que multiplicar por esos tres ceritos que estaban ahí. Porque el de arriba, que era 29.000, le quitamos los miles, y el de abajo también les quitamos los 3 ceros, de manera que simplificamos nuestra operación.
Eso nos da 0.2968, quiere decir 0.30, que fue lo que se dijo que se tenía aquí en este cuadro, ¿sí? Aquí referenciamos el 0.30 de porcentaje. Este es el análisis esperado, ¿sí? Bueno, espero que verifiquen cada uno de los datos, verifiquen cuáles son las interpretaciones que se hicieron, esta interpretación y la anterior, cómo esta corresponde a la interpretación sobre el total de desperdicios y cómo cada uno, los lácteos, las frutas, los cárnicos, aportan en tanto de porcentaje. ¿Listo? Al sumar eso nos debe dar 100. En el anterior hacen otra interpretación diferente. Los que hicieron ese ejercicio fue una interpretación donde analizan cada uno con respecto al consumo, el desperdicio con respecto al consumo, ¿sí? Son dos interpretaciones diferentes. Bien, revisa el proceso de porcentaje, aplícala a nuestros ejercicios y sigue reforzando expresiones algebraicas.